leer esa escritura allí mientras yo estoy observando algo más. El hermano Nicasio, cuando escuche esto, se va a echar a reír porque hace unos años yo prediqué un mensaje, lo llamé la potestad de la iglesia creyente. Y entonces, eso fue un mensaje muy tremendo. Y hoy estaba pensando en eso, ¿verdad? Mateo 28, 16. ¿Cómo dice ahí Mateo 28, 16? ¿Lo leemos? En el nombre de Jesucristo. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y Amén. cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Muy bien. Tremenda escritura, ¿verdad? San Mateo, el capítulo 28, está hablando, dice, toda potestad. En el versículo 18 dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, yo estaba pensando, hermano Josué, fíjate, simplemente como una pequeña charla, así que podamos tener, mientras me puedo interrumpir por si alguien nos saluda, alguien tiene alguna petición, que nosotros vivimos en una edad de poder. Esta es una edad de poder, una edad de demostración, donde cada quien está aglomerando todo lo que pueda desarrollar. Por ejemplo, hay países que su fuerza es el petróleo, hay otros países que su fuerza son los ríos, otros países que su fuerza es el agua dulce, otros países su fuerza es poder nuclear, ¿verdad? Y entonces cada uno de estos países que tienen su poder, como ellos saben que una confrontación mundial es inminente, no puede ser evitada ni puede ser ignorada. Hay una confrontación que viene. Nosotros sabemos que hay dos guerras que tienen que ser libradas, ¿verdad? Una de ellas es la guerra, la batalla de Armagedón, la cual es de este lado del milenio, y luego hay otra guerra que es la guerra de Gog y Magog. Entendemos que hay ejércitos que van a ser reunidos para eso, igualmente en la guerra de Armagedón. Entonces, ¿qué sucede? Que vemos que en esta edad de poder en la que nosotros vivimos, el hombre se ufana de los adelantos que tiene. El hombre, en cuanto a sus adelantos, a sus logros, a lo que es su poderío, el hombre quiere mostrar todo eso, quiere de alguna manera que su vecino sepa que él no está desprotegido. Una nación hace como un perro, vemos a los gobernantes que parecen perros de pelea, se enseñan los dientes, un perro con otro. Cuando estábamos chiquitos nosotros provocamos a los perros para que pelearan y se enseñan los colmillos, ¿verdad? Justo antes de que comience una batalla. Luego vemos, por ejemplo, reinados como el reinado de Corea del Norte, ¿verdad? Que tiene un comunista totalitarista en el poder, y él, todo lo que él muestra para el mundo son sus desfiles militares, ¿verdad? Y en estos grandes desfiles muestran la simetría que tienen en sus desfiles y cómo aparecen soldados, y esto es simplemente mostrando que hay orden, que hay poderío, misiles, mostrando que todas las naciones tienen poder. Ahora, nosotros vemos al mundo demostrando poder el día de hoy, pero esto me hace pensar que el hombre está olvidando de que antes de que existiera este poder que ellos tienen ahora, es un poder atómico, un poder de uranio y todas las cosas que ellos están desarrollando para llevar al mundo a la guerra de Armagedón. El hombre está olvidando que antes de que estos poderes aparecieran, ya hubo otros poderes. Eran poderes, y valga la redundancia, poderosos. Ustedes ven, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea,
el hombre descubrió el carbón. El hombre descubre el carbón. Y cuando el hombre descubre el carbón, principalmente en América, en los Estados Unidos, cuando el hombre descubrió el carbón, el hombre descubrió un gran poder que había en el carbón. Imagínense, para finales del siglo XVIII, siglo XIX, Estados Unidos se dedicó a hacer ¿qué? Por causa de que había carbón, ellos utilizaban la locomotora. ¿Para qué? No solamente solamente como un medio de transporte, sino que ellos comenzaron la construcción ferroviaria para unir las naciones, y el poder con el que los Estados Unidos, ya no el poder atómico ni el poder del dólar, pero en aquel entonces, cuando ellos empezaron, el poder con el cual el mundo fue revolucionado fue el poder del carbón. El carbón trajo economía, el carbón trajo transporte, el carbón trajo bonanza económica. Ahora, piensen ustedes, ¿para qué sirve el carbón el día de hoy? El carbón sirve el día de hoy para que usted vaya al supermercado y usted compre una bolsa de carbón para hacer una barbacoa en su casa, para hacer un asado en su casa, para hacer una parrilla en su casa, simplemente para asar una carne. Para eso sirve el carbón el día de hoy. Pero allá atrás, 2 siglos atrás, 3 siglos atrás, hermano, el carbón era demasiado poderosa y el mundo no hubiera sido iluminado, no hubiera sido calentado, se hubiera evolucionado si el carbón no hubiera aparecido. Pero cuando vemos el poder del carbón el día de hoy, nos damos cuenta que el carbón solamente sirve para hacer una comidita. Alguien que va de cacería, o si vamos a la playa, queremos hacer un buen asado, queremos calentar una comidita, para eso es que nos sirve. Ya existe carbón vegetal, ya existe carbón que trae, viene, ¿cómo es? Autocombustible, ya trae su combustible, ya usted no tiene que cortar un leño. Ya ese poder pasó, ese poder se terminó. Ya no podemos... Maduro. Cuando está duro. Así que nos damos cuenta que para eso fue. Pero en aquel entonces los Estados Unidos se desarrollaron por medio del sistema ferroviario. Los estados de la Unión comenzaron a crecer, el resto del territorio americano fue poblado y todo fue movido por el carbón, que hacía que una locomotora llevara gente, trajera gente, llevara dinero, trajera comida, y así comenzó un comercio. Y esta nación, que fue fundada el 4 de julio de 1776, está quizás 244 años después de esto, está, bueno, como una de las naciones más poderosas del mundo, y nadie piensa en el poder del carbón, porque el poder del carbón ya se quedó atrás. Ahora, yo estoy diciendo estoy diciéndolo porque vemos que el día de hoy existen poderes mucho más grandes. Luego vimos el poder de en los años 40, perdón, los años 50, los años 60, los años 50 y 60 fueron los años de la carrera por conquistar la Luna. Vemos Rusia, usó el poder el poder astronáutico, usó este poder nuclear, ¿verdad? ¿Para qué? Para tratar de sacar un hombre de la órbita terrestre y llevarlo a la Luna. Y primero llevaron un perro y después Yuri Gagarin dijo que estuvo en el cielo, y cuando vio a Dios no estaba en ninguna parte porque él no vio a Dios. Luego encontramos que en 1968 el hombre llega a la Luna. Entonces, después que el hombre llegó a la Luna, cesó. Esa cosa cesó. Bueno, fueron a Marte, hicieron... Pero esa carrera, esa guerra que había, era como conquistar lo que estaba afuera, ya no era conquistar la Tierra. Se utilizó otro poder, y el día de hoy usted puede ir ahí en Houston, usted va a la NASA, y ahí solamente quedan memoriales, los trajes, quedan partes de los cohetes, las botas de Aldrin y de fulano de tal, pero ese poder ya se terminó, ya ese poder cesó. Vemos los rusos, por ejemplo, las cabezas nucleares, cómo se amenazaban los unos con los otros, los años de la Guerra Fría, ya Cuba, que se benefició tantos años, y espero que no sea fastidioso lo que estoy diciendo, Cuba, que se benefició tantos años de esos poderes, pues ya esas cabezas nucleares, esas bombas, por ejemplo, yo estuve en las montañas de Nicaragua, Honduras, todo eso se comunica por allí. Hay minas antipersonales
hay cabezas de cohetes gigantes, de granadas, bombas que han sido conseguidas por los hermanos agricultores, y en los años 80 esas cosas, oye, tenían un poder terrible. Pero ya el día de hoy eso es nada, porque ya se terminó esa guerra, ya se acabó el escándalo que había. Entonces el hombre desarrolla un poder el día de hoy y dice, tengo algo, mañana ese poder se degrada y el hombre va buscando otro poder. Y luego, ¿por qué? Porque a pesar de que el hombre tiene poder de esto, poder de aquello, poder de lo otro, el hombre pensando que tiene poder está desprotegido. El hombre pensando que tiene poder es desventurado y él no lo sabe. Porque la única cosa que nosotros podemos llamar poder, ¿verdad? Porque hay un solo poder, un solo reino, que nosotros entendemos que va a prevalecer. Y ese poder que va a prevalecer es el poder de la palabra de Dios. Ahora, yo no quiero decirlo solamente por decirlo y que usted diga, ah, bueno, el hermano Juancho ya se va a poner fastidioso y sí, eso ya nosotros lo sabemos en memoria. Quiero que analicen conmigo por unos minutos las cosas que estoy diciendo. Ustedes ven, por ejemplo, el mundo se ufana de tener poder, pero el único poder que existe, o el único ente que puede decir que tiene poder sobre la tierra hoy, es la única, o los que pueden decir que tienen ese poder, es porque tienen poder sobre el infierno y tienen poder sobre el diablo. Les ha sido dada una autoridad. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se ufana de que ellos tienen poder, pero Estados Unidos es controlado por Satanás. Corea del Norte se ufana de que ellos tienen poder, pero ellos son controlados por el diablo. Rusia dice que ellos tienen una bomba para destruir cualquier país en el otro lado del mundo en 5 o 10 minutos, pero ese poder no es controlado por Rusia, ese es un poder que es controlado por el diablo, por lo tal no es poder, sino que es una deformación de lo que significa la palabra poder. Entonces, Satanás tiene poder sobre toda institución este día. Satanás tiene poder sobre el Internet, ¿verdad que sí? Satanás tiene poder sobre la televisión, Satanás tiene poder sobre los gobiernos, Satanás tiene poder sobre la educación. Satanás gobierna sobre el poder de la ciencia, gobierna sobre el poder de la tecnología, Satanás gobierna sobre todo. El único lugar donde Satanás no puede gobernar, hermano Josué, es donde está Dios. Es el único lugar donde el diablo no puede gobernar. Y cuando el diablo llega al terreno donde está el poder de Dios, entonces el diablo siente temor. El diablo siente respeto cuando él llega a un lugar donde él sabe que él no puede gobernar, que él no puede enfermar, que él no puede pervertir, que él no puede destruir. Ustedes ven, por ejemplo, dice la Biblia que hubo una reunión y todos los hijos de Dios llegaron. Y dice, y también llegó el diablo. Y entonces, bueno, Satanás y el Señor tuvieron una conversación y el Señor le dijo, ¿de dónde viene? Dijo, vengo a recorrer la tierra, yo tengo poder sobre la tierra. Voy para aquí, voy para allá, yo enfermo, yo miento, yo hago que el hombre engañe, yo hago que el otro mate. Y el Señor le dijo, sí, ya veo que tienes mucho poder, pero ¿has considerado que tengo un hombre sobre el cual tú no tienes poder? ¿Has considerado que hay un hombre a quien tú lo buscas por arriba, lo buscas por abajo, lo buscas? Claro, pero claro que lo he considerado. Lo que sucede es que ese hombre tú lo tienes rodeado. A ese hombre tú le has traspasado algo. Este es el diablo diciéndole al Señor. Tú le has traspasado algo a ese hombre que yo no le encuentro orilla. Yo no encuentro por dónde entrar con él. Ese hombre se llamaba Job. Y el poder de Job estaba, escúchenme, el poder de Job estaba en la revelación que él vivía por la revelación más alta que había sido dada en el tiempo que él vivía. Y Job vivía en un tiempo donde la revelación más alta era la revelación del holocausto. Esa era la revelación que él tenía. Y la revelación del holocausto era que por cada acción que el hombre hacía, el hombre tenía la gracia dada por Dios para tomar un animal y quemar el animal. Lo quemaba, lo mataba, lo quemaba y lo hacía arder hasta que el animal fuera ceniza. Y cualquier petición que el hombre tuviera iba a ser recibida por Dios, porque el hombre estaba viviendo de la revelación más alta que existía. En otras palabras, Job no estaba viviendo solo de pan, sino que él estaba viviendo de cada palabra que salía de la boca de Dios. Así que la revelación más alta que había en los días de Job
era la revelación del holocausto y él estaba viviendo en el tope de la revelación de Dios. Por lo tanto, cuando un hombre, cuando un creyente vive en el tope de la revelación de Dios, es un hombre omnipotente. El profeta dijo que un hombre rendido a Dios es un ser omnipotente. Ahora, Así es. entendemos entonces que Job no estaba viviendo, Job no vivía por un poder para paralizar los elementos, no. Job vivía por un poder que lo mantenía en una conexión directa con el trono de Dios. Entonces encontramos que él vivía por medio de adoración, él vivía por medio de sacrificio, él vivía por medio de obediencia. Él no estaba viviendo por los medios de que él era un ser humano y él podía decir, yo tengo poder, yo tengo esto, yo tengo lo otro. No, él estaba viviendo de la revelación que a él le había sido dada. Yo no sé si me hago entender en lo que estoy diciendo, espero que sí. Así es. El hermano Branham dijo que el cristiano más débil, porque cuando el diablo se acerca a un creyente, el diablo sabe que él no gobierna allí. El diablo sabe que él no tiene poder allí. Por lo tanto, cuando Satanás se acerca a un creyente, él tiene que acercarse al creyente con respeto. Ustedes se recuerdan que cuando Pedro negó al Señor, en el punto más bajo de la vida de Pedro, cuando Pedro negó al Señor, Pedro no negó al Señor porque Satanás le ganó la carrera. Pedro negó al Señor porque Dios permitió que Pedro fuera zarandeado. Y entendemos, dice la Biblia, que el Señor le dijo a Pedro, Satanás te ha pedido para ser zarandeado como trigo. No era como paja. Satanás estaba considerando a Pedro como un grano de trigo. El diablo mismo sabía que no podía acercarse a Pedro como él podía acercarse a Judas, como podía acercarse a Herodes o como podía hacer con Pilato. No, él tenía que acercarse a Pedro con respeto porque Pedro era un creyente sobre el cual él no gobernaba. Pedro era un creyente en el cual Satanás no podía hacer lo que él le daba la gana. Entonces, el profeta del Señor dijo que el cristiano más débil, cuando se pone de rodillas y levanta sus manos y llorando, dice, ese es el cristiano que hace que el infierno tiemble. Ahora, entendemos entonces que hay un poder, porque Satanás no respeta citas. Déjenme decirle, los que les gusta contender con citas, Satanás no respeta citas, Satanás no respeta extractos, Satanás no respeta sermones, Satanás respeta la vida de esa cita. Satanás solamente va a respetar el poder de esa cita, el poder de ese extracto. Él no va a respetar que usted sepa de memoria una cosa, que usted... Satanás la única cosa que va a respetar es el poder de Dios en la vida de usted. Ahora, fíjense, entonces no hay otro poder que sea tan eficaz. No existe ningún poder. No llamen poder a nada. No llame poder al ejército. No llame poder a la tecnología. No llame poder a la ciencia. A menos de que ese poder pueda con el diablo. No es poder. La única manera que un poder sea efectivo es un poder que tenga autoridad sobre Satanás. Josué, no sé si tienes acceso a leer allí una cita del profeta en el libro de las edades, comenzando el libro de las edades. Puedes buscar una palabrita allí que se llama, puedes buscarla como poder prevaleciente. Poder prevaleciente. Me gustaría que tú leas esa cita, a ver qué tú ves allí por algo que yo vi hace un rato. Ahora, mientras Josué consigue la cita, la palabra es poder prevaleciente, Josué. Mientras Josué está leyendo esa cita, entonces yo digo que de otra manera no puede existir un poder tan eficaz a menos que sea poder sobre el diablo, sobre el infierno, porque de otra manera entendemos que todos los demás poderes son controlados por el diablo. Pero qué descanso y reposo produce al corazón del creyente saber que la Biblia dice, escuchen esto que voy a decir, la Biblia, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Ahora, qué cosa tan tremenda esto, no sé si ya lo conseguiste, Josué, esa expresión. Ya va, todavía no. Bien, bienaventurado los que oyen, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Yo lo tengo aquí, pero yo quisiera que tú lo leas, porque fíjense, porque nos damos cuenta que cuando un hombre es bienaventurado, el hombre que lee, ya sabemos
que la palabra leer significa conocer de nuevo. Porque una cosa que está escrita es algo que ya pasó. Así es. Una cosa escrita es como cuando una muchacha hace un diario, cuando un hombre hace un diario. Muhammad Ali grababa cintas todos los días. Muhammad Ali grababa un diario, pero eran cintas que él grababa. Y él era como un diario que él llevaba. Entonces, al escucharlo significaba conocerlo por segunda vez, porque ya algo que está escrito es algo que ya sucedió. Pero qué gozo debería suceder para el corazón del creyente. La Biblia dice aquí en el libro de Apocalipsis, el capítulo 1, el versículo 3, a ver si yo consigo esta escritura. Quiero, Josué, que consiga esa lectura allí porque va a ser bonito este pequeño pensamiento. Espero que los hermanos les guste, aunque algunos se van, pero está bien, no hay problema. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Fíjese lo que está diciendo. Está diciendo que leer la profecía y oír la profecía, para poder oír y leer, primeramente hay que ser bienaventurado. Y segundo, la persona que lee y los que oyen las palabras de la profecía son gente bienaventurada. Ahora, ¿por qué es una persona bienaventurada? Porque no solamente está diciendo de alguien que trate de añadirle, alguien que trate de quitarle, sino que el que lee y los que oyen son personas que están respetando la palabra, están manteniendo la palabra en la forma original en la que ella fue traída, de forma que no hay añadidura, no tiene añadidura la palabra. Bueno, los hombres nos gusta ponerle, los hombres nos gusta quitarle, pero qué cosa tan grande es que un bienaventurado es aquel que se mantiene al lado de la palabra, conociendo que la única cosa que puede hacer que la palabra, que el poder de la palabra se mantenga vigente en la vida de una persona es con no quitarle a la palabra ni añadirle a la palabra, porque al hacer esto, inmediatamente la palabra pierde su poder. ¿No lo ha encontrado, Josué? No, lo que pasa es que estoy... En el libro de las edades. Sí, lo que pasa es que el teléfono que yo utilizo, donde tengo toda esa información, es donde estoy transmitiendo. Ok, entonces permíteme leer, voy a leerlo yo para ustedes. Quiero leer esto y que presten mucha atención a esto que voy a leer. Aquí está el profeta diciendo, como ya les he dicho antes, este libro de Apocalipsis es la consumación de las Escrituras. Y aún está exactamente colocado en el canon de la Escritura, porque está al fin, dice, porque fue puesto al final de la Escritura. Yo hablaba en días pasados, el domingo en la mañana, que yo estaba predicando sobre hijos de un propósito eterno, yo estaba hablando acerca de Santiago y estaba diciendo que Santiago había nacido en la misma casa del Señor Jesucristo y Santiago había jugado canicas con el Señor Jesucristo. Santiago había comido en la misma mesa con Jesús cuando ellos eran pequeños. Santiago se había subido a las matas, habían matado pájaros y había todas las cosas que los niños pueden hacer. Pero el propósito eterno en la vida de Santiago no era simplemente, bueno, ser un compañerito, porque entendemos, la Biblia dice, en San Mateo 13:55 está hablando de que Jacobo era hermano del Señor, y luego hay otra escritura un poquito más adelante donde dice, y sus hermanos no creían en él. Ahora, Santiago cree en el Señor Jesucristo después de la resurrección del Señor Jesucristo. Y Santiago viene a la iglesia, Santiago se bautiza y recibe el Espíritu Santo, y entonces Santiago escribe de las primeras epístolas que fueron escritas después de los evangelios, fue la epístola de Santiago, porque Santiago era la cabeza de la iglesia de Jerusalén. Y cuando Santiago escribió este libro, el libro de Santiago no fue escrito al final, el libro de Santiago fue escrito comenzando la era cristiana, después de la partida del Señor Jesucristo. Pero sin embargo es colocado después de Hebreos. Pero en el canon de la Escritura, Dios quiso colocar el libro de Apocalipsis tal como fue, ¿verdad?, en el fin de la Biblia. Ahora, yo quiero que vean, ahora dice el profeta, ahora podemos conocer por qué es que dice
que cualquiera que lee y los que oyen son benditos. Mira lo que dice el profeta aquí. Dice, ahora puedo comprender, ahora podemos saber, ¿no lo encontraste todavía, José? Ahora podemos ver, sí, porque Angie me está diciendo que te lo mande, pero yo también tengo la tablet aquí ocupada. Ahora, por ejemplo, está diciendo aquí, el profeta dice, ahora podemos saber por qué es que dice que cualquiera que lee y los que oyen son bendecidos, dice. Y usted dice, porque esta es la revelación de Dios que le da a usted autoridad sobre el diablo. Mira qué bonito el pensamiento del profeta. Gloria Esta a Dios. es la revelación de Dios que le da, dice, esta es la revelación de Dios que le da poder a usted. Josué, yo no sé si tú puedes ver los comentarios allí, ¿sí los miras? A través del teléfono de Ángeles. Sí. Ok, porque hay una persona ahí que dice Lesia Mendoza. Me gustaría que anotara esa petición para orar por ella al final. Sí. Entonces, aquí el profeta está diciendo, ahora podemos ver por qué es que cualquiera que lee y los que oyen, que oyen, son bendecidos. Dice, porque esta es la revelación de Dios que le da a usted autoridad sobre el diablo. Y entonces, usted puede ver que aquellos quienes le añadieron o le quitaron, ellos serían malditos. Y ser maldito es quedar sin poder. Ser maldito es perder la posición que se tenía, ser borrado su nombre del libro de la vida, ser quitado de la bendición de Dios, perder la primogenitura, perder la cosa aquella gloriosa que Dios tenía para usted. Dice, entonces nos damos cuenta que ellos fueron malditos. Y dice, y tiene que ser así, dice, porque ¿quién puede añadirle o quitarle a la perfecta revelación de Dios y aún poder vencer sobre el enemigo? Nadie puede lograr eso. Dice el profeta, pero es tan simple. Por lo tanto, dice, no existe tal cosa como otro poder prevaleciente, sino la revelación de la palabra. Porque solamente la revelación de la palabra es un poder prevaleciente. Ya lo dije hace unos minutos, el carbón tuvo una era de poder tremenda, el poder nuclear, cohetes y todo lo que utilizaron, la NASA y todo lo que hicieron para enviar hombres a la luna. Esos poderes no son prevalecientes el día de hoy. Esos poderes pasaron el día de hoy. Esos poderes son simplemente un recuerdo el día de hoy. El comunismo y todas las cosas que pasaron a finales del siglo pasado. Vemos por ejemplo, la sucesión de zares que hubo en la Unión Soviética, en Rusia, ¿verdad? Cómo eso fue borrado, ¿verdad? El Imperio Otomano, ¿verdad? Que borró de la faz de la tierra prácticamente al pueblo judío. Esa cosa, ese poder fue borrado. Entonces dice el profeta que no existe tal cosa como un poder prevaleciente, aparte de la revelación de la palabra. Dice, vean, dice, porque en este versículo 3, una bendición, ve cómo dice Josué, dice, una bendición es pronunciada sobre aquellos quienes dan especial atención al libro. Dice, y pienso que esto se refiere al Antiguo Testamento o a la costumbre del Antiguo Testamento, donde el sacerdote leía la palabra a la congregación en la mañana. ¿Ve qué cosa tan tremenda? Yo prediqué hace un tiempo y estaba tomando esta escritura y yo dije que el que lee es el ministro y los que oyen son los creyentes. Y yo no había leído este profeta. Yo pasé por aquí muchas veces y he predicado sobre el poder prevaleciente muchas veces, Josué, pero yo no había visto esta escritura donde el profeta está diciendo, y cuando él dijo esto de Apocalipsis 1.3, se estaba refiriendo a la antigua costumbre, o a la costumbre del Antiguo Testamento, donde el sacerdote leía a la congregación en la mañana. Dice, usted ve, muchos de ellos no podían leer y el sacerdote tenía que leerles a ellos. Dice, y a medida de que lo que él leía era la palabra, entonces la bendición estaba allí, sin importar si era leída o solamente era escuchada. Ahora, estoy diciendo esto al leer este párrafo tan hermoso del mensaje del profeta, es porque entonces nos damos cuenta que no existe tal cosa que pueda llamarse poder, a menos de que sea un poder prevaleciente, un poder que no pueda ser derrotado. Y lo que Dios tiene sobre la tierra, lo que vemos que el Espíritu Santo ha hecho, es que tiene una hegemonía, porque Él tiene poder en el cielo, tiene poder en la tierra, tiene poder en el Hades, en el infierno, porque Satanás no puede hacer nada a menos que Dios se lo permita a él. Así que por lo tanto,
no existe tal cosa que pueda llamar a ser poder, a menos que sea el prevaleciente poder de la palabra de Dios contra el enemigo. Ahora, quiero llamar la atención, esto es muy corto lo que estoy diciendo y ya voy a dar una oportunidad a Josué para que comente algo sobre esto. Esta escritura, o estas cositas que estoy diciendo, quiero responsabilizarlos a ustedes en el tratamiento que ustedes tienen con la palabra, con su permiso. El tratamiento que ustedes tienen con la palabra. Porque aunque nosotros sabemos que la palabra, el poder de la palabra de Dios es un poder ilimitado, el poder de Dios necesita, ¿verdad? El poder de Dios necesita una mano de fe. Y déjeme decir, el poder de Dios viene de arriba, pero la mano de fe está aquí abajo. Necesita una mano de fe para que esa mano de fe pueda mover el poder de Dios. Y el poder de Dios no va a ser movido sobre la tierra, el poder de Dios no va a ser movido sobre la naturaleza, porque ya vimos a Dios en su universo, ya vimos a Dios en la naturaleza, ya vimos a Dios en su Hijo, pero la cuarta etapa de ver la manifestación de Dios es Dios en su pueblo. Y la única forma de que pueda ser visto Dios en su pueblo es el poder de Dios. Entonces, por lo tanto, la iglesia verdadera, en ella tiene que haber una mano de fe que pueda mover el poder de Dios, o simplemente el poder de Dios no tendrá eficacia en la vida de la persona. Ahora, quiero preguntarles a ustedes, mientras yo estoy diciendo esto, ¿cómo comienza la vida dentro de un huevo? Josué, a ver si puedes conseguir esa escritura que dice, así como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Consígueme esa escritura para que la leamos también ahorita. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo comienza la vida dentro de un huevo? La vida que nosotros vemos dentro de un huevo no es la vida del huevo. A Jani me está viendo aquí con cara así como... La vida que nosotros vemos dentro de un huevo no es la vida del huevo. No. Esa vida no comenzó en ese huevo. Esa vida estaba en otro lugar. Esa vida estaba en un cuerpo. Esa vida estaba en un sitio. Esa vida en la forma de una célula, ¿verdad? Estaba en un cuerpo, el cual era llamado gallo. Porque el poder para darle vida a un huevo está en el gallo. Ahora, la gallina tiene la facultad de crear la cáscara. ¿Verdad que sí? La gallina tiene la facultad para crear una cáscara y hay muchos huevos que muchas veces dan comienzo a un avivamiento que tuvo la gallina donde nunca participó un gallo. Ese huevo jamás llegará a nacimiento porque para comenzar no tiene poder masculino dentro de él. Porque el gen que da la vida viene del macho, no viene de la hembra, viene del macho. Entonces, por lo tanto, la vida estaba en un cuerpo. Pero la vida no podía llegar a un huevo y formarse dentro de un huevo y manifestarse el huevo como un pollo si esa vida o ese poder que estaba en el gallo no era traspasado. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, el poder del gallo tuvo que ser traspasado a la gallina. Y la gallina tenía un avivamiento de ¿cuántos segundos? Un avivamiento muy rápido, ¿verdad? Rápidamente pasó algo. Y es tan poderoso el impacto del gallo sobre la gallina que en un par de segundos, 3 segundos, pudo haber pasado un montón de pollos, ¿verdad? Traspasó un montón de pollos dentro de la gallina y entonces ustedes ven que una gallina, 30 huevos, 40 huevos puede sacar una gallina en una sola, en un solo avivamiento que ella tenga. Así que por lo tanto, entonces la vida no podía ser manifestada o la vida o el poder no podía expresarse sobre la tierra como la reproducción exacta del gallo que preñó a la gallina para que ella pudiera producir un pollo, menos de que no podía forjarse a menos de que esto no fuera traspasado, este poder fuera traspasado, lo cual da comienzo a una pequeña célula y ahí comienza algo extraordinario. Así que este poder debía ser traspasado a la gallina para que vida comenzara a forjarse. Entonces no es el poder de la gallina, entonces no es el poder del huevo,
pero es el poder del gallo que ha pasado a través de un canal para comenzar a formarse como una vida sin perder, escúchenme, porque el asunto es que el gallo pasa su vida dentro de la gallina y produce vida dentro de la gallina, y la vida sale de la gallina, la vida sale de ella, y la vida se mantiene dentro de un huevo, y luego esa cáscara es rota, y mientras el gallo ha hecho todo eso, él no ha perdido su vida, el gallo no ha perdido su poder, el gallo no ha perdido la fuerza que él tiene, él sigue siendo gallo, él sigue siendo un macho, él sigue siendo el dueño del gallinero, y puede ser que él está impartiendo vida. ¿Cuántas gallinas pueden haber? 30 gallinas, 20 gallinas, y él es suficiente, el poder que está en él es suficiente para hacer que cada una de esas gallinas produzca también. Y él no perder ninguna de la fuerza que él tiene, no perder el poder que él tiene, ni un ápice de lo que él es, él lo pierde, sino que él sigue siendo el gallo. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué es poder? ¿Qué es poder? Poder es vida del macho siendo reproducida. En otras palabras, cuando yo pienso en esto, yo digo, mientras yo estoy terminando mi pensamiento, ¿no es este el mismo proceso de Cristo con su iglesia? ¿No es este el mismo proceso de él? Él dijo, yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. En otras palabras, él estaba hablando de su poder. Está hablando de lo que él era. Estaba hablando de lo que él significaba. Entonces, ahora, él estaba diciendo eso. Satanás no podía quitarle su poder. El diablo no podía quitarle su poder, porque Satanás no tiene poder sobre la palabra, y el Señor Jesucristo tenía poder sobre Satanás. Ahora, ustedes consiguen una escritura, a ver si yo puedo conseguirla aquí. Dice, aquí está, potestad. Estoy buscando la palabra potestad para algo que quiero mostrarles aquí, para que ustedes vean la clase de poder que él tenía. En el libro de San Lucas creo que es, me perdí otra vez. Acuérdense que la magia del en vivo siempre tiene estas cosas. Saludamos a los hermanos que se nos siguen acercando. En el nombre del Señor Jesucristo, los saludamos a todos. Josué, uno de estos días vamos a hacer un live como este, con inglés y español, porque sé que hay hermanos que se acercan y a veces quisieran escuchar en inglés las cosas que aquí se predican. Lucas 4:6 será, mi hermano. No, un poquito más acá. Aquí, en San Lucas 5:24, encontramos al Señor Jesús, está orando por un hombre enfermo. Un hombre que estaba paralítico en una cama. Dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra. ¿Verdad? En San Lucas 5:24. Dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra. Quiere decir que antes de su muerte y antes de su resurrección, él tenía potestad en la tierra. Ahora, en San Lucas, el capítulo 10, dice, el Señor Jesucristo está utilizando el poder que Él tiene en la tierra. ¿Y qué hace Él? San Lucas 10:19. Josué, a ver, si puedes. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Ahí está la palabra. Y sobre toda la fuerza del enemigo. Pero mira cómo dice, he aquí. Os doy potestad. Él está diciendo para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra. Y ahora en San Lucas 10:19, él está tomando de esa potestad y él le está dando potestad a la iglesia. Así es. No habían recibido el Espíritu Santo, no habían sido bautizados en el nombre de Jesucristo, no había sido muerto, no había sido enterrado, no había sido resucitado, y él tenía poder sobre la tierra. Siento que están muy calladitos todos ahí. No veo nada, no veo ni un amén. ¿Qué pasó? Estoy predicando muy mal hoy. Muy bueno, entonces la gente está expectante. Entonces dice, en el versículo 17, Josué, 10:17, fíjate cómo dice. Lee ese pedacito ahí, 10:17 de San Lucas. Ok. 10:17 dice, volvieron los 70 con gozo y diciendo, Señor,
aún los demonios se nos sujetan. Y ustedes saben que los demonios estaban en una esfera muy alta, pero sin embargo habían sido soltados sobre la tierra. Y como el Hijo del Hombre tenía potestad sobre la tierra, nada de que viniera a la tierra tenía poder para hacerle frente al Hijo del Hombre. Ellos dicen, y luego, ¿qué dijo el Señor? En el versículo 18. Dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. El hermano Branham dice, utilizando esta escritura, dice que el Señor Jesús les dijo a ellos, yo estaba sentado en esta piedra y vi cuando la oración de ustedes hizo que Satanás se cayera de la atmósfera y pegara sobre la tierra, cayera sobre la tierra. Dice el profeta, no era Dios, no era Jesús, era el poder del gallo sobre su iglesia. Así es. Era el poder de él sobre ella. Ahora, esto es aquí en San Lucas, el capítulo 10. En San Juan, el capítulo 1, el versículo 12, el versículo 11 y 12. San Juan 1, 11 y 12, hermano José. Yo estoy terminando y después yo quiero que te haga un pequeño comentario sobre esto. Es una prueba que estamos haciendo esta noche y yo espero que ustedes... Juan 1, 11, 12. Juan 1, 11 y 12. A lo suyo, ¿cómo dice? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ve? Los cuales no son engendrados de sangre. Así es. ¿Ve? Entonces, ¿qué está queriendo decir? Dice, mas a todos los que le recibieron, los que recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Así no solamente, Jesús ven acá y come aquí en la casa mía, que no estamos hablando de eso. Por eso, la escritura, Josué, si encontraste la escritura que te dije de, así como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Lo que pasa es que cerré aquí, creo que era Lucas 20, 21, déjeme ver. Sí, creo que está allí, vamos a ver. Creo que es Lucas 20, 21. Tengan paciencia ahí con nosotros, que solamente estamos aquí. No es Lucas 20, 21, Lucas 22. No. Gloria a Dios. Mano Nicasio, ayúdame ahí, acuérdame esa escritura, ¿dónde queda? Ese es Juan 20, 21, perdón, Juan 20, 21, no Lucas. Juan 20, 21, a ver, ¿cómo dice esa escritura? Entonces Jesús le dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Ahora, cuando ustedes leen el mensaje, ¿para qué fue dado el Espíritu Santo? El profeta del Señor dice que cuando Jesús les estaba diciendo, antes de eso, Josué, me dijiste Juan 20, 21, ¿verdad? Juan 20, 21. Ok, sí, déjame yo ver eso un momento aquí. Porque antes de eso, Él les había soplado sobre ellos. Sí, exactamente. Había soplado sobre ellos. No, luego de eso. Él dice, el versículo 21 dice, entonces le digo otra vez, pasa a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Qué hizo Él? Inmediatamente después de eso, sopló sobre ellos. ¿Qué estaba haciendo? Estaba haciendo Génesis 2.7. Estaba dándole de su propia vida a ellos. Entonces el hermano Branham dice en el mensaje para qué fue dado el Espíritu Santo, dice que así como el Padre lo había enviado a él, ¿qué significaba? Y el hermano Branham llora. Está tan inspirado en el mensaje para qué fue dado el Espíritu Santo, que el hermano Branham llora y dice, con él por dentro, dice. Con él por dentro. Porque cuando Jesús vino, él vino con la plenitud del Padre dentro de él. Y ahora, lo próximo que sigue es que cuando Él va a enviar a la iglesia, así como el Padre me envió a mí, así yo también los envío a ustedes. No es que anda para allá y ya tal cosa. No. En la manera en que el Padre me envió a mí, con el equipo que el Padre me envió a mí, con el poder que el Padre me envió a mí, con ese mismo poder yo los envío a ustedes. Entonces, cuando le dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces, cuando se lo dio a ellos, ¿qué era esto? 40 días después de esta promesa, nos damos cuenta que la vida fue reproducida. Ellos no lo recibieron en ese momento,
pero la vida fue reproducida dentro de ellos de tal manera que los discípulos hicieron las mismas cosas que el Señor Jesucristo estaba haciendo, y ellos no solamente estaban haciendo las mismas cosas que el Señor Jesucristo estaba haciendo, no solamente porque ellos sabían cómo hacerlas, sino porque el poder que había estado en él, ahora ese poder estaba dentro de ellos. Josué, hay una escritura en el libro de Daniel, esa escritura en el libro de Daniel, el capítulo 7, yo la anoté por aquí, Daniel 7, 13 y 14, con esta escritura yo termino por esta noche. Daniel 7, el versículo 13, fíjense, 13. Yo acabo de decir que cuando Jesús, antes de su muerte, el Señor Jesucristo, él tenía potestad sobre la tierra. Ustedes ven que él le habló al mar, él le habló al aire, él le habló al paralítico, él le habló a la higuera. ¿Qué era esto? Cosas de la tierra, poder, potestad sobre la tierra. Le habló al endemoniado de Gadara. Todo lo que estaba sobre la tierra antes de su muerte, entierro y resurrección, él tenía poder sobre la tierra. Cuando Jesús se levanta entre los muertos, una de las mujeres trata de tocarlo a él y él le dijo, no me toques porque no he subido al Padre todavía. Ahora, es Daniel quien nos explica a nosotros, qué fue lo que pasó en Daniel capítulo 7, el versículo 13. ¿Cómo dice? Daniel 7, 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿de quién estaba hablando eso? ¿De quién estaba hablando eso? Estaba hablando indudablemente del Señor Jesucristo. Ustedes consiguen que cuando Él se levanta el domingo por la mañana, la señora trata de tocarlo a Él, y Él le dice, no me toque porque yo no he subido al Padre todavía. No se olviden que cuando Jesús salió del cielo, escúcheme esto me gusta decirlo, cuando Jesús salió del cielo como una gota de sangre. Jesús fue creado en el vientre de María, pero cuando Jesús volvió al cielo, yo quiero que usted me diga cómo estaba Jesús cuando volvió al cielo. Jesús, la primera vez que los ángeles vieron a Jesús, lo vieron babeando, un niño que había nacido, y le anunciaron a pastores que el Rey de Gloria había nacido. Pero esos mismos ángeles, 33 años después de ese nacimiento, cuando Jesús volvió a la gloria, yo quiero que usted me diga, ¿cómo volvió Jesús a la gloria? Jesús era un hombre perfecto. Jesús no era una gota de sangre. Jesús no era una gota de esperma. Jesús no era una cadena carbonada de ADN del Espíritu Santo. Pero ahora era un hombre completo, y dice, y era semejante al Hijo del Hombre, y venía con las nubes. ¿Cuáles nubes? Los mismos ángeles que habían anunciado su nacimiento. Ahora él se acercó a donde dice, al anciano de días, y ahora recibió poder. No era porque ya tenían poder sobre la tierra, pero ahora, por causa de su muerte, entierro y posterior resurrección, ahora tenía poder y recibió poder, dice. Y por eso es que dice en Mateo 28, 16, dice, toda potestad es dada en el cielo y en la tierra. Cuando él se apareció a los discípulos la primera vez, ninguno de los discípulos lo tocó a él. Ninguno de los discípulos no pudieron abrazarlo ni nada porque no había subido al Padre. Pero cuando él regresa la semana siguiente, y entonces Tomás, el llamado el Dídimo, está con ellos allí, y ellos están diciéndole, ¿sabes que Jesús apareció? ¿Sabes que Jesús estuvo aquí? Si yo no lo veo, yo no. Pero ahora el Señor Jesús entra a la casa y ahora sí le dice, tócame aquí. Primero no lo podía tocar, pero ahora le dice, tócame aquí ahora. Mete tu mano aquí ahora. Allá María, la primera vez no lo pudo tocar, pero ahora, cuando él ya ha recibido Daniel 7, 13 y 14, entonces él desciende y dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, id por las naciones, dice, predicad, ¿cómo dice? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y saben, voy a decir algo que yo no lo he leído, pero me lo dijo una persona de las denominaciones. Me lo dijo una persona denominacional. Y me gustó cuando esta persona me dijo, no lo he buscado, pero esta persona me lo dijo. Y es un denominacional que ora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo quien me dijo esto. Me dijo, hermano Juancho, ¿sabes qué? Yo siempre había tenido un problema con el bautismo en el nombre de Jesucristo. Hasta que en el instituto teológico donde yo estudié, los profesores nos dijeron a nosotros que esa expresión, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la introdujo premeditadamente la Iglesia Católica en la traducción de la Biblia. Pero Jesús nunca dijo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fue una añadidura de la Iglesia Católica para traer sombra. Y sin embargo, cuando Dios envió un profeta, el hermano Branham pudo ir a la mente de Dios y decir, ¿se dan cuenta que Padre no es nombre? ¿Se dan cuenta que Hijo no es nombre? ¿Se dan cuenta que Espíritu Santo no es nombre? Y no está diciendo en los nombres del Padre, en los nombres del Hijo, está diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el cual es el Señor Jesucristo. Ese es el nombre en que debemos de bautizar. Gloria a Dios. Entonces, Él le dio potestad a la iglesia. Lo primero que Él hizo cuando Él regresó de Daniel 7, 13 y 14, de recibir poder y dominio y un reino que es un reino eterno, que no hay diablo en el infierno, no hay potestad, no hay muerte, no hay nada en lo pasado, en lo presente, ni en lo futuro, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá apartar a la iglesia de que ella tiene ese poder, porque lo primero que Él hizo, después que Él descendió con ese poder, Él dijo, vayan, porque así como el Padre me envió, yo también los envío a ustedes. Ahora, Josué, di algo. Gloria a Dios.